Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Close Up. En este contexto, en este marco de la discusión bastante abierta en torno a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, es muy válido hacer el Close Up esta noche a la ministra Lenia Batres Guadarrama. Siéntese, póngase cómodo, ya está aquí, bienvenidos. Comencemos, pues, con el close-up a la ministra Lenia Batres. Es la primera ministra en ser designada por la figura del presidente de la República tras la falta de acuerdo en el Senado. Es la primera ministra emanada de la clase media-baja que además rechaza costosas prestaciones y es la primera ministra que participa abiertamente en un movimiento de izquierda, en esta ocasión a favor de la reforma al Poder Judicial. Todo eso, por supuesto, le ha valido el rechazo del resto de sus compañeros en la Corte. Pero, al menos desde 1998, hace casi 3 décadas, cuando ella era diputada federal del PRD, la ministra Lenia Batres Guadarrama ya aseguraba que el Poder Judicial debía reformarse desde 1998, empezando por la forma en cómo se designa a sus integrantes y que hoy se plantea con la aprobación de 7 de cada 10 mexicanos, que justo sea por voto popular. Ella participó en el programa de análisis de Hablemos Claro, conducido entonces por Lolita de la Vega, y ella le pregunta, en su calidad de diputada del PRD, de la Comisión de Seguridad, ¿por qué será que se habla tan poco del Poder Judicial y todo lo que está alrededor, la Suprema Corte de Justicia? Esto respondió. Es una tradición en nuestro país el respeto al Poder Judicial. De hecho, como tampoco es el responsable de los programas, no es el responsable de la inseguridad, no es el responsable de la procuración de justicia. Ellos ven casi impersonalmente a las personas, a los ciudadanos interesados en que se haga justicia, entonces termina siendo una especie de cuerpo ahí etéreo, muy respetable, pero poco inasible por la ciudadanía. Yo creo que sí hay muchas cosas que reformar en el Poder Judicial, empezando pues por la propia forma en que se nombra a los jueces, que son esa propuesta de los poderes ejecutivos. Esto ya no debería ser en nuestro país. Hemos avanzado en estos días justamente mucho respecto de la Comisión de Derechos Humanos, al darle una autonomía total. El Poder Ejecutivo ya no va a ser el que proponga, ya no digamos el que nombre, el que proponga al encargado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, es un órgano autónomo, no tiene capacidad jurisdiccional, es el colmo que sí tenga el Poder Ejecutivo todavía capacidad para nombrar, para proponer y nombrar, de hecho, porque lo propone y lo aprueba el Senado si es que tiene impugnación, pero si no lo deja pasar y simplemente queda nombrado automáticamente a quien propone el Poder Ejecutivo. Yo creo que pues no es un órgano autónomo el Poder Ejecutivo, es un poder de la nación, no tiene por qué ser nombrado directamente como de hecho sucede por el propio Poder Ejecutivo, tanto en términos federales como en términos locales. Esto hay que reformarlo urgentísimamente. Nosotros estamos trabajando también para eso y ojalá pudiéramos lograr que en esta legislatura cambiemos esa forma. Pues es obvio que el Poder Ejecutivo tiene conocidos, tiene gente recomendable y la recomienda. Y pues eso no garantiza la autonomía que nosotros necesitamos. 26 años después de estas declaraciones, contra las voces opositoras de magistrados, de jueces, de exministros y abogados que aseguran que la independencia judicial está en riesgo, la ministra Lenia Batres ha intensificado bastante una campaña informativa en sus redes sociales, pese al ciberacoso que recibe, y tuvo una reciente intervención en un foro de Morena, partido que como fiel obradorista ayudó a cofundar. En esta asamblea, celebrada en la popular colonia agrícola oriental en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, explicó que la reforma busca 3 puntos. Voto popular de 9 ministros, actualmente son 11. También
voto popular de magistrados y jueces, que actualmente son 1.600. Esa es una. Segunda, la creación de un tribunal de disciplina para sancionar ilegalidades de juzgadores. Y tercero, poner límites en las remuneraciones, ya que afirmó que más de 2.300 funcionarios del Poder Judicial están ganando más que el presidente de la República, es decir, están violando el artículo 127 constitucional. Escuchemos parte de lo que cuestiona a los ciudadanos cara a cara esta ministra. ¿Es necesaria una reforma al Poder Judicial? Dicen, fíjense nada más, es que la gente no sabe de estas cosas. Y yo les contesto, de verdad se necesita ser doctor en Derecho como para darse cuenta que es absolutamente injusto lo que se está resolviendo. De verdad necesitamos ser doctores en Derecho y tener 50 años de experiencia en tribunales para sentir indignación y para buscar la mejor solución para la persona que se encuentra con mayor debilidad para defenderse. De verdad, ¿tiene sentido de justicia alguien que resuelve diariamente este tipo de sentencias? Necesitamos una reforma al Poder Judicial. Sí la necesitamos. Eso ocurrió el fin de semana pasado, pero este jueves de esta semana participó, como el resto de sus compañeros de ministros de la Suprema Corte, en el primer foro celebrado en la Cámara de Diputados en torno a esta reforma al Poder Judicial. Ahí repitió en su discurso precisamente estos 3 puntos que conforman la iniciativa, hizo incluso proposiciones y sobre todo recibió aplausos por lo que dijo. Escuchemos. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. Pero más allá de su discurso a favor de la austeridad y de una verdadera justicia social, desde su primer día como ministra, desde las entrañas de la Corte, ha contrastado frente al resto de sus compañeros por impulsar la austeridad y la transparencia de lo que ocurre dentro, lo cual por supuesto ha incomodado a más de uno. A diferencia de los otros ministros, incluyendo a las ministras afines a la denominada Cuarta Transformación, ella decidió regresar a la tesorería 35,000 pesos quincenales de su salario para respetar el artículo 127 constitucional, es decir, no estar ganando más como funcionario público que la figura del presidente de la República. Además, aporta para su pensión ante el ISSSTE en vez de aceptar un seguro privado, y finalmente también renunció a otras prestaciones como el estímulo por antigüedad o seguro de gastos médicos mayores. Bajo este discurso es por eso que cuando llegó al foro a la Cámara de Diputados en una camioneta Suburban blanca, grande, blindada, fue cuestionada por algunas voces y también, pues decirlo, a pesar de que regresa más de 35,000 pesos, está ingresando muchísimo más que el promedio que gana el pueblo mexicano. Además, en sus redes sociales amplifica resoluciones de la Corte, como la famosa deducción de 600 millones de pesos de impuestos a Total Play, una de las empresas de Grupo Salinas, del magnate que se ha reconocido por evadir el pago de impuestos. Incluso además publicó un correo para recibir solicitudes ciudadanas. Ojo, si hay alguna antítesis de la ministra Lenia Batres, es el ministro en retiro, José Ramón Cosío, de 2003 a 2018, quien ha participado en eventos de la derecha
como la Marea Rosa. En su columna del Universal de esta semana, escribió que la propuesta del Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a los juzgadores por violar la ley es, entre comillas, una intromisión a la autonomía e independencia judicial. El tribunal se compondría, de acuerdo a la iniciativa, de ciudadanos electos por 6 años y las sanciones podrían ser amonestación, suspensión o incluso inhabilitación. Leo al ministro en retiro José Ramón Cosío, que, insisto, es la antítesis de la ministra Lenia Batres. Analizada en conjunto la iniciativa, existen varios supuestos alarmantes. Desde luego, la elección mediante voto público en un país en el que la delincuencia y los intereses particulares han afectado los procesos electorales. También, el que sus integrantes puedan sancionar a la totalidad de los miembros del Poder Judicial, incluidos los de la Suprema Corte, sin ser sometidos a ningún medio de impugnación. Finalmente, la condición de los supuestos sancionatorios. Así lo opinó y finalizó esta columna en el Universal. Lo que en realidad está en juego es mucho más que la pura afectación a la Corte y a sus integrantes. La propuesta no oculta nada, es la retórica progresista y reivindicadora la que pretende hacerlo. Él, por cierto, no participó en este foro en la Cámara de Diputados, sí lo hizo, por ejemplo, el ministro en retiro Arturo Saldívar. Sobre el punto del Tribunal de Disciplina, la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la magistrada Emilia Molina, quien sí estuvo presente, quien sí fue invitada a este foro para discutir el contenido de la reforma del Poder Judicial, planteó en entrevista para este espacio que ese órgano puede recaer en una vulneración a la autonomía del Poder Judicial, porque la iniciativa plantea que personas diferentes a la carrera judicial podrán aplicar responsabilidades administrativas y también criterios judiciales desde una subjetividad que conformará este famoso Tribunal de Disciplina. Respecto a la participación de la ministra Lenia Batres en un foro de Morena, la magistrada de circuito comentó que cada juzgador debe ser responsable de respetar a la investidura porque representa a todo un poder del Estado. Cada una de las personas juzgadoras, incluida la ministra, debemos ser responsables de la forma en que llevamos a cabo nuestra función. Personalmente, me parece que la toga, es decir, nuestra investidura, cada una de las personas juzgadoras tenemos una investidura, aunque no nos pongamos la toga físicamente, que eso es algo, desde mi perspectiva, que no nos quitamos. O sea, es decir, yo soy magistrada 24/7 porque debo ser muy responsable en cada una de las cosas que yo digo o hago, porque no las dice solo Emilia, las dice una magistrada de circuito que en sí misma, como magistrada, representa un poder del Estado que está dividido así. Pero cada persona tenemos una convicción social, política, filosófica, etcétera, aunque, por supuesto, desde nuestra función tenemos responsabilidades administrativas muy claras que están en la ley. También la magistrada de circuito también reconoció que hay áreas de oportunidad para que las personas juzgadoras sean más cercanas a la población sin dejar de ser los árbitros imparciales. También tienen el reto, dijo, de filtrar el 1,5 millones de demandas, 1,5 millones de demandas que el Poder Judicial recibe al año para ser atendido por 1,600 jueces y magistrados. Sí debemos hacer que la justicia sea más entendible para toda la población, pero eso no quiere decir ser populares, porque se confunde de pronto estos dos términos. Quienes somos personas juzgadoras, nuestra propia función no puede ser popular por la simple razón de que cuando resolvemos una controversia, porque ese es nuestro trabajo, resolver controversias, siempre determinamos que una de las partes tiene razón y la otra no. Justo nuestro trabajo es sumamente técnico. Podemos acercarnos ciudadanizando nuestro trabajo, hablando diferente en versiones ciudadanas, como se han denominado en algunos espacios. Por ejemplo, la ministra Ríos Farjat en la Corte tiene esta forma de traducir las sentencias en algunos links, pero lo que nosotros debemos hacer sí es explicarlo a la población, pero debemos resolver técnicamente, conforme a las pruebas, conforme a las reglas procesales, conforme a las leyes que están aprobadas, conforme a los estándares de derechos humanos que no solamente están fijados en México, sino a nivel internacional, conforme a los pactos que tiene celebrado México,
Y ese es nuestro trabajo técnico. No necesariamente coincide con lo que la sociedad en redes sociales o en alguna plática, digamos, superficial puede pensar o no pensar que se debe hacer. Nuestro trabajo es técnico. En entrevista con los periodistas a un día de haber tomado el cargo de ministra en enero de este año 2024, la ministra Lenia Batres rechazó que sea un agente que generará caos dentro de la Corte, pero que sí tendría un papel diferente al que la oposición está acostumbrada a mirar en este brazo del Poder Judicial. Y así ha sido, es una diferencia que ya se ha marcado desde el primer día y que se ha acentuado estos días en que se está discutiendo la reforma al Poder Judicial. Empieza desde el primer día que pisé la Corte, hay una conducta, no del personal que ha sido impresionantemente amable, sino de los, pues de quienes controlan los trámites y toda la maquinaria de la propia Corte, pues sí ha habido una conducta que como además somos poquitos ministros y ministras, pues queda muy clara que es distinta en mi caso. Bueno, pues sí, pues tampoco esperaba otra cosa, ¿verdad? Pues no iba a suceder. El ingreso se ve que no les es simpático. Entonces, pues ni hablar, pues. Ministra, ¿la maltrataron? Pues digamos que ha habido actos de diferencia. Entonces me dicen que en otros casos hay bienvenidas muy amables, hay de inmediato se le lleva a uno a visitar el inmueble, nos comentan también qué tipo de prestaciones tenemos, porque finalmente varias de esas prestaciones son más bien mecanismos o necesidades de trabajo. Bueno, todo esto no sucedió y más bien hay información muy básica que no he recibido precisamente por los órganos que debieron habérmela proporcionado y bueno, pues supongo que es parte de una dinámica en la que hay formas de decir no eres bienvenida. Pasamos ahora al primer close-up, siempre obradorista. El actual radical de Lenia Batres, nacida en la Ciudad de México en 1969, ha sido congruente con sus raíces. Sus padres normalistas, Cuauhtémoc y Rosario, inculcaron a sus hijos una visión de izquierda, al grado de que los hermanos Batres Guadarrama participaron en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Después, tras su paso por el PRD, ahora son una de las familias más poderosas en la política y muy cercana al obradorismo desde sus inicios. Me refiero a Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Valentina Batres, a quien se le solicitó entrevista para este perfil, pero dijo tener una agenda muy ocupada, y la misma ministra Lenia Batres. El hijo de Lenia, Emilio Batres Guadarrama, laboró en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, del gobierno federal, y además su padre biológico, Ulises Lara, es el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México. La ministra es egresada principalmente de la educación pública, a diferencia de algunos de sus compañeros ministros que gozaron de educación en escuelas privadas o incluso en el extranjero como España y Estados Unidos. Ella cursó Derecho en la UNAM, es maestra en Derecho Penal por la Universidad de Humanitas, esta sí privada, y además cuenta con estudios en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada por Andrés Manuel López Obrador hace más de 2 décadas. Desde la academia, Lenia Batres ha sido bastante cercana a la familia Sandoval Ackerman. Actualmente, el coordinador de su ponencia en la Corte, es decir, su brazo derecho, Netzaí Sandoval, es hermano de Irma Sandoval, exsecretaria de la Función Pública y esposa del investigador John Ackerman. Esta semana, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, realizó una mesa de análisis sobre la reforma al Poder Judicial que respondió al estudio del mismo Instituto de la UNAM que se había circulado por el grupo del exconsejero electoral Lorenzo Córdoba y que fue criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, esta mesa fue compartida por la ministra Lenia Batres en su Facebook.
mi extracción social no es de clase media alta o de élite, o sea, realmente tengo una extracción social de clase media baja o mucho más humilde que absolutamente todas las personas que seguramente en la historia de la Suprema Corte han formado parte de su integración. Esto les hace mucho ruido porque finalmente sí hay una connotación muy elitista y una costumbre de ánimo muy distinta a la que pueda uno representar con costumbres cotidianas. De hecho, uno puede mirar simplemente al ingresar en los recintos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que uno retrocede a siglos anteriores por la cantidad de adorno que hay en las costumbres de trabajo mismas, incluso ahí en la Suprema Corte. Entonces creo que eso les hace un ruido, el ruido que le hace a las élites que alguien irrumpa en sus espacios. Ese yo creo que es mucho más inconsciente. Este rechazo hacia la ministra Lenia Batres se percibe incluso fuera del Pleno de la Corte. En Twitter, por ejemplo, los abogados tuiteros de derecha suelen burlarse de sus errores en sus intervenciones durante las sesiones. Antes de portar la toga, de 1997 al 2000, Lenia fue diputada federal por el PRD, periodo en que se pronunció a favor, por ejemplo, de la huelga en la UNAM del 99 al 2000, contra el incremento de las cuotas universitarias, que concluyó en la renuncia del entonces rector Francisco Barnés y en la entrada del futuro canciller José Ramón de la Fuente. Durante una sesión de enero de 2000, esto respondió a legisladores panistas a unas semanas de que la huelga fuera terminada con detenciones de estudiantes tras la entrada de la Policía Federal Preventiva, ya cuando era rector Ramón de la Fuente. Yo lamento mucho también que los compañeros del Partido Acción Nacional no puedan comprender que hubo un origen de un conflicto, no provocado por grupos políticos que quisieran hacer campo de batalla en la UNAM, no, fue provocado por la intención de imponer un modelo educativo. Los compañeros del PAN a lo mejor podrían comprender que en este país hay distintas concepciones de modelos educativos, y uno de esos modelos es el que quería implementar el rector Francisco Barnés, equívoco del todo al grado tal de que ya renunció a ese cargo. Y sí hay otros grupos que promueven otro tipo de modelos educativos, y no por coincidir con algún partido político en ese punto en especial, pertenecen a ese partido político. No fue la intención de generar un campo de batalla artificioso lo que generó el conflicto. Fue una forma errónea de intentar arribar a otro modelo educativo. En esos inicios de milenio, Lenia Batres también fue asesora del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador. Una década después, también asesoró a la alcaldesa de Tlalpan, hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum. En el año 2003, la abogada hizo campaña para ser la alcaldesa de Benito Juárez, una demarcación panista dentro de la Ciudad de México, actual epicentro del cártel inmobiliario. Abanderada entonces por el PRD, no obtuvo los votos necesarios y perdió frente al expanista Fadala Akabani, ahora secretario de Desarrollo Económico del gobierno de su hermano Martín Batres. Nosotros no somos un video, una imagen lejana y diferida. Nunca en nuestra historia nos hemos olvidado de la gente. El próximo 6 de julio no vamos a inventar la ciudad ni a engañar a nadie. No vamos a defraudar la responsabilidad histórica que la gente nos dio. Hemos logrado una nueva cultura política. En esta ciudad nadie duda que los adultos mayores tengan derecho a vivir dignamente, que el gasto debe priorizarse en los que más lo necesitan. ¡Arriba el traje! Y que las mujeres somos protagonistas de este proceso de transformación.
Justamente como parte del obradorismo desde sus inicios, Lenia Batres participó como brigadista en la fundación del partido Morena, al tocar casa por casa para entregar el famoso periódico Regeneración, dirigido entonces por el actual vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, quien asistió a la toma de protesta de Lenia Batres como ministra. Pero regresemos al 6 de abril de 2011. Desde el Distrito 8 en Tultitlán, Estado de México, la exdiputada perredista le dijo presidente legítimo de México al ahora presidente López Obrador. Tantos años de gobiernos corruptos, abusivos, inútiles, dejaron tanto en el Estado de México como en gran parte del país la idea de que gobierno es sinónimo de injusticia, de robo, de impunidad. Mucha gente cree que esta situación no tiene remedio, pero Morena les trae el mensaje de que sí hay alternativa, de que puede existir un gobierno útil para el pueblo, que ayude a distribuir la riqueza y le sirva no a los bolsillos de los funcionarios, sino al bienestar de nuestro pueblo, de nuestra gente. Finalmente, luego de que López Obrador en ese entonces perdió las elecciones en 2012 frente al presidente Enrique Peña Nieto, ellos rompieron como movimiento con el PRD y con entonces Convergencia, actualmente Movimiento Ciudadano. Ella, Lenia Batres, siguió firme en el movimiento que pronto sería partido político. Ya en 2013 fue vocera de la Jornada Nacional de Información sobre la Privatización del Petróleo, realizada por Morena en el marco de la reforma energética peñista que abrió las puertas a la iniciativa privada. Pero desde 2008 también había protestado afuera del Senado contra el entonces intento de privatización de ese recurso energético en el sexenio de Felipe Calderón. Amigos, amigas, esta jornada de información es para que todos nosotros, a su vez, vayamos con nuestros familiares, con nuestros vecinos y les digamos, quieren otra vez privatizar el petróleo. Si ya se paró antes y se ha parado varias veces, si el petróleo es y significa el grueso de nuestra riqueza nacional, si el petróleo además significa soberanía para los mexicanos, es muy importante que podamos detenerlo. Ahora pasemos al close-up ministra del Pueblo. Luego de la renuncia del exministro Arturo Saldívar, ahora cercano al equipo de transición de la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado 2 ternas a votar, primero compuestas por Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, la consejera jurídica, y luego por estas 2 últimas y María Cruz. Sin embargo, no hubo mayoría entre legisladores, el Poder Legislativo, y de manera inédita el Ejecutivo tuvo que nombrar directamente a la nueva ministra. Recordemos que en ese entonces Berta Alcalde, en una reunión con el presidente López Obrador, le dijo al presidente que ella se hacía a un lado al reconocer que Lenia Batres había tenido más votos que ella en la Cámara Alta. Entonces, el 4 de enero de 2024, Lenia Batres recibió la toga de ministra y el abrazo de la ministra presidenta Norma Piña frente a sus ministros pares, los magistrados también del Tribunal Electoral e integrantes del Consejo de la Judicatura. Durante el evento del Poder Judicial, estuvo arropada en primera fila por su padre Cuauhtémoc, por su hermano y jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, por su hermana, la diputada Valentina Batres, y también por su hijo Emiliano Batres, exfuncionario público. También presentes para acompañarla estuvo Berta Alcalde Luján, hoy titular del ISSSTE, la exfiscal Ernestina Godoy, la actual consejera jurídica María Estela Ríos, la exsecretaria de la Función Pública Irma Sandoval y su esposo, el investigador John Ackerman, colega de Batres en la academia. A cada una y a cada uno de ustedes agradezco infinitamente su presencia. Agradezco especialmente a mi papá, Cuauhtémoc, a mis hermanos, Viérnica, Martí, Valentina y Toñita, y a Toñita, Kid, Dani y Rodrigo, a mi hijo Emiliano y a mi sobrina Erandi. En una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país. Termino este mensaje comentando que estoy contenta, muy contenta, realmente conmovida,
por cuantiosas felicitaciones que he recibido al llegar a esta corte. Por supuesto, me felicitan por lo que soy, producto de la educación pública y gratuita, en gran parte, de la formación y cultura que mis padres me dieron, con todo y sus limitaciones económicas, que nos llevaron a luchar por la sobrevivencia cotidiana, producto de una familia con quienes tengo el gran privilegio de compartir valores fundamentales de solidaridad y justicia social, que nos permitieron visualizar la vida personal siempre como parte de una realidad social más amplia y tomar posición ante los problemas de cada día para buscar soluciones colectivas y no dejarnos abatir. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Ya como ministra conformó su equipo de ponencia, es decir, sus brazos derechos. Dentro de este equipo resalta, por supuesto, el abogado Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto de Defensoría Pública y hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Sandoval. Como secretario de Estudio y Cuenta coordinador de ponencia, también ha devuelto a la tesorería excedentes de su remuneración para respetar el artículo 127 constitucional, en que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. De manera inédita, dentro de la Corte, la ministra Batres, también acompañada de este equipo de ponencia, dio un informe de rendición de cuentas en abril pasado, en el cual resaltó que por respetar ese artículo de la Constitución había devuelto hasta el 15 de abril más de 1 millón de pesos a la tesorería. Sin embargo, la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la magistrada de circuito Emilia Molina, acotó que el cálculo no contempla las prestaciones en especie recibidas por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el uso del departamento dentro del Palacio Nacional. Sobre este tema de la austeridad, apenas ingresé a la Corte, solicité la reducción de mis percepciones para ajustarme al límite del artículo 127, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda vez que la solicitud fue rechazada, he estado realizando la devolución correspondiente ante la Tesorería de la Federación. Por 7 quincenas que he recibido hasta la fecha, he devuelto ya 256,629 pesos en efectivo y he dejado de percibir prestaciones cuyo costo ascienden a 705,863 pesos. Se trata de un seguro de gastos médicos mayores que habría costado ya 10,844 pesos, un seguro de separación individualizado que habría costado ya 153,132 pesos, el pago por riesgo del que se habrían erogado 188,030 pesos, gastos de alimentación por 311,300 pesos y medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores por 42,555 pesos. En total, entre lo que he devuelto en efectivo y las prestaciones que he dejado de percibir, le he ahorrado a esta Suprema Corte de Justicia 962,492 pesos. Cantidad que al 15 de abril próximo, cuando se cumplen los 4 meses que estamos informando, ascenderá a 1,198,363 pesos. Con esos recursos
Con estos recursos, la Federación habrá podido pagar durante 4 meses 100 pensiones para personas adultas mayores de nuestro país. Creo que es indispensable, no podemos aceptar no decirlo. Es indispensable una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación. Es necesario que esta Corte se democratice, que acerque su integración y resoluciones a la realidad del pueblo mexicano, que tenga contrapesos que eviten que incurran excesos, que al resolver cada uno de los asuntos a su cargo, piense y se comprometa con la resolución de las injusticias cotidianas de las personas, individual o colectivamente, que se comprometa con el resguardo de nuestra soberanía y de nuestros bienes nacionales. Esa es la única razón que motiva mi pertenencia a esta Corte. Ante los momentos de incertidumbre, como dijo esta semana la ministra presidenta Norma Piña a los trabajadores del Poder Judicial, este poder del Estado ha intentado ser más transparente, por ejemplo, con la transmisión en vivo de sesiones de juzgados y de tribunales, o también compartiendo sentencias en la página de la Judicatura. A su vez, los juzgadores se han atrincherado en asociaciones para oponerse a los cambios propuestos, en parte defendiendo los privilegios de la cúpula de este poder. En medio de ello, el hecho de que las acciones de la ministra Lenia Batres desde las entrañas de la Corte contrasten con lo acostumbrado, ha alimentado la discusión actual. ¿Cómo alcanzar una justicia social? Gracias por habernos acompañado a este close-up de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Gracias, como siempre, a sus comentarios, a sus likes, dislikes y superchats. Nosotros nos vemos en la siguiente emisión.